Muy buena noche, mi gente. Dios le bendiga a todos. Por aquí estamos, como de costumbre, con su espacio para que no te engañen. Hace días que no mencionábamos eso, pero no se nos había olvidado. Para eso fue que Dios nos ha llamado por este ministerio. Y es simplemente para que a usted no lo engañe. Recuérdense que nosotros nunca hemos tratado de engañarle a usted, porque nunca le hemos invitado para que usted se vaya particularmente para nuestra iglesia. Recuérdense que yo no soy pastor. Para mí es un honor el yo decir que yo me congrego en la iglesia de nuestro presidente del concilio y pastor también, el pastor Tony Torres, mi amigo personal y hombre que yo respeto y amo con palabras que usted casi yo no puedo ni describírsela. Y vuelvo y le repito, nosotros lo que tiramos es la palabra para que usted la reciba, palabra del reino de Dios, palabra para que usted se salve y pueda ser heredero del reino de los cielos. Eso es para eso es que Dios nos ha llamado, y nunca le hemos mostrado ningún tipo de interés de ninguna clase. Nunca le hemos como le decía, nunca le hemos dicho vámonos para nuestra iglesia porque nosotros somos los mejores. Nunca le hemos eso ahí queda todo incluido y concluido. Lo único que nosotros queremos es que usted conozca la verdad y se pueda salvar. Recuerde que hablamos por aquí con responsabilidad y somos capaces, estamos dispuestos a enfrentar a quien sea para defender lo que hablamos. Acabamos de hablar, terminamos una serie hablando de la Virgen María, y recuérdense que hice énfasis en que si alguien podía refutarnos lo que estábamos hablando, o sea, desmentirnos, pues nosotros les íbamos a regalar un viaje completo para un hotel de esos de 5 estrellas en Punta Cana, y le íbamos a dar dinero en efectivo para que lleve. ¿Usted sabe por qué le decimos eso? No para que usted, nosotros no tenemos miedo, y ni tampoco venimos por aquí para complacer peticiones. Nosotros le mencionamos esto porque ahora mismo la gente está convencida prácticamente de que el dinero lo resuelve todo, y la gente lo que quiere es dinero y placer. Pues para eso es que nosotros les hacemos estos desafíos, para que usted se ponga curioso, y es para que usted se salve, Me perdonan los que no estén de acuerdo con eso, pero lamentablemente por eso Dios nos hizo a todos diferentes. Bueno, pues ahora, esta noche quiero hablar acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Como siempre le hemos dicho a usted que nosotros no nacemos siendo hijos de Dios, y por eso usted ve la actitud, usted ve dos clases de personas que son con diferentes caracteres, con diferentes puntos de vista y con diferente conducta ante la sociedad. Que ahí están entonces los que se mantienen, los que practican las obras de la carne, son aquellos que no han nacido de nuevo, los que están en la naturaleza caída, como nacemos todos después de Adán y Eva. Y los que se mantienen, los que usted ve diferente, actuando por el bien, esos son los que están dirigidos por el fruto del Espíritu. O sea, ellos van a mostrar el fruto del Espíritu. Por eso es que nosotros siempre les reiteramos que hay que nacer de nuevo y que no nacemos siendo hijos de Dios. Siempre se lo vamos a recordar a diario. Me perdonan si usted se aburre
de eso, pero lamentablemente no piense que es porque usted está ahí, sino es por lo que pueden ir entrando. Recuérdese que estamos aquí en Facebook y también estamos en la emisora cristiana Ministerio Radial, y siempre tenemos la fe de que alguien entra nuevo, gloria a Dios. Pues entonces le vamos a leer hoy en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Ahí están las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Escuche bien cómo entiende, cómo inicia esto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí ya vemos dos, el bien y el mal, las dos naturalezas que siempre le hablamos. Entonces dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Aquí vemos un grupo de personas, los que no han nacido de nuevo, los que no son hijos de Dios, son los que se conducen de esta forma. Entonces aquí viene la otra. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí está hablando aquí ya está haciendo énfasis, claro, de dos personas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí hay un grupo, ¿verdad que sí? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Gloria a Dios. Pues aquí vimos dos clases de personas, dos actitudes, dos cosas diferentes. Yo no sé del punto de vista que usted lo quiera juzgar. Ahora bien, siempre le hemos dicho a usted, les resaltamos que no nacemos siendo hijos de Dios, y por eso es cuando se habla de las obras de la carne, se habla de la naturaleza caída que usted y yo nacemos. Por eso fue que Jesucristo fue, cuando Nicodemo fue un principal de los judíos, visitó a Jesús de noche. Él fue y le entró conversación, le puso conversación a Jesús, y Jesús lo primero que le tiró fue y le dijo: te aseguro que si no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Esa es una conversación que está ahí en Juan capítulo 3. Y si usted lee a Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo, podríamos empezar por lo menos en el 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Uno murió por todo. Por eso fue que Cristo murió por nosotros, para que usted y yo entonces muramos al pecado. Y dice: y por todos murió,
para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, que ya yo no puedo tener mis planes terrenales, sino que tengo que cambiar mis planes por los celestiales si yo soy un verdadero hijo de Dios. Y dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, lo que le acabé de decir. Entonces dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Oiga bien, la carne. Acuérdense que estamos hablando de las obras de la carne. Entonces mire cómo repito. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Oiga bien, el apóstol lo que quiere decir en este versículo es que si Cristo murió fue para pagar por nuestros pecados, para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de sepultar esta naturaleza pecaminosa. Por eso es que siempre le hemos dicho a usted el bautismo, que tiene que ser por sumersión. Usted se tiene que sumergir su cuerpo completo de pies a cabeza, y si no, usted no ha hecho nada, porque eso es lo que simboliza que usted ha muerto a la naturaleza pecaminosa. Entonces, mire como dice aquí, y dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, ya nosotros no podemos venir a conducirnos según la carne. Entonces mire cómo dice, y aun si a Cristo lo conocimos según la carne, o sea, si a Cristo vinimos llenos de pecado, pues ya no lo conocemos así. O sea, ya después que venimos a Cristo, esto de venir a Cristo simboliza que usted y yo nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que ya le hemos pedido perdón a Jesús. Entonces mire lo que dice, de modo, escuche bien esto, que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La naturaleza que usted y yo nacemos tienen que ser viejas. Es cosas viejas del pasado. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que tiene que haber una nueva vida. ¿Entiende? Entonces, como el tiempo es obviamente que no nos va a dar el tiempo que de esta noche. Recuérdense que nada más tenemos una hora. Recuérdense que estamos transmitiendo, lo que me ven por Facebook, estamos retransmitiendo por la emisora cristiana Ministerio Radial. Vamos a tratar de avanzar lo más que podemos y vamos a estar hablando de cómo se conducen los que no son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios. Recuerde, escuche bien esto, que este dato es importantísimo que usted se lo aprenda de memoria. Cuando Adán y Eva pecaron, el hombre perdió la gracia de Dios y Dios se apartó de la tierra, se apartó del hombre. El hombre endiosó todo lo que pudo endiosar, lo que se le llama idolatría. Cuando Dios decide a su tiempo de darse a conocer al ser humano, Dios elige al pueblo de Israel. Para formar esta nación de Israel, Dios llamó a un hombre que era de esa área del Medio Oriente, un hombre cualquiera, porque éramos todos iguales, pero llamó a ese hombre llamado Abraham y le prometió que de él iba a formar esta nación. Entonces, cuando Dios forma esta nación de Abraham con su esposa Sara, que era estéril, se los lleva a Egipto y de allá los saca con Moisés. Entonces le da la ley. Escuche bien esto, que estos datos son interesantes. El que dice que es hijo de Dios y no se sabe estos datos, no tiene un fundamento para edificar sobre él en la Biblia. Por eso que usted ve que la iglesia de hoy es una iglesia que lamentablemente no tiene, no crece ni nada de estas cosas, porque la iglesia de hoy es una iglesia muy teórica. Entonces, esto es imprescindible que todo cristiano sepa estos datos. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto,
le da la ley a Moisés. ¿Qué quiere decir la ley? Que la ley lo iba a exponer a ellos a que reconocieran claramente que lo que ellos llevan intrínsecamente en su naturaleza, en su corazón, dentro de sí, es totalmente en contra de la naturaleza de Dios. Exactamente, porque donde no hay ley, no hay pecado. Pero vámonos a la ley. Donde no hay ley, no hay multa, no hay condenación, no hay violación, ¿verdad que sí? Por ejemplo, usted no se lleva la luz roja porque hay una ley que dice que es un delito pasar la luz roja, ¿verdad que sí? Pues entonces, por eso Dios le dio la ley a Moisés en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 4. Vamos a ver qué fue lo que Dios le dio a Moisés para que usted pueda entender. Estos temas son muy interesantes. Hoy estamos hablando acerca de las obras de la carne, lo cual viene siendo cómo se conducen los que no son hijos de Dios y el fruto del Espíritu. Entonces, mire cuál fue la ley que Dios le dio a Moisés. Dios le dijo muy claro y le dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Oiga bien, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que hace todo el mundo que no conoce a Dios, que tiene cualquier otra cosa, y la mayoría de veces se acuerdan de Dios porque es una palabra común y corriente en el lenguaje, en el léxico de la gente, pero la gente no sabe ni lo que es Dios. Cuando usted le dice Dios te bendiga a un chino, usted le está diciendo que Alá te bendiga, que Buda te bendiga. Cuando usted le dice Dios te bendiga a un musulmán, a un árabe, a una de ese terreno, pues de ese territorio del Medio Oriente, cuando usted le dice Dios te bendiga, usted le está diciendo que Alá te bendiga. Por eso es que es recomendable que usted hable de Jesucristo directamente. Cuando usted le mencione a Dios a cualquier persona, usted le dice: no te olvides que Jesucristo te ama, o como usted de la forma que usted se exprese, pero mencione el nombre de Jesucristo, porque hay demasiados dioses, pero nuestro Dios es el verdadero Jesucristo el Señor. Entonces, mire, ¿cuál es la costumbre de los que están como estaba el pueblo de Israel y nosotros los gentiles antes de conocer la ley de Dios? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? No tendrán dioses ajenos delante de mí. O sea, los que me creen a mí, los que se mencionan, se venden como hijo mío, no pueden ser idólatras. Dice: no te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. Esas cosas, el que ha conocido a Dios no tiene esas cosas. Pero cuando usted y yo nacemos así, hasta que nacemos de nuevo por el Espíritu. Entonces dice: no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por eso que usted y yo nacemos con esa maldición, porque usted y yo nacemos en pecado. Y dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Escuche bien, aquí hay otra. Escúcheme bien esto. Por eso siempre les recalcamos que no nacemos siendo hijos de Dios. Mire bien cómo dice. Dice: porque yo soy Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí hay una clase de gente. Entonces mire ahora: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí hay dos personas: los que aborrecen a Dios y los que guardan sus mandamientos. ¿Entiende? Por eso siempre tenemos que caerle encima a eso. Entonces mire, dice: no tomarás el nombre de Jehová Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomase su nombre en vano. Y dice:
no, vamos a dejar el día de reposo porque ya eso no va. Dice el otro, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oiga bien lo que es el respetar a su papá y a su mamá, para que usted sea de largo tiempo aquí, para que usted no muera temprano en su vida. El respetar a su papá y a su mamá. Y dice, no matarás, eso te lo sabemos de memoria. No cometerás adulterio, todo eso lo vamos a estar explicando ahora. No robarás, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. No codiciará la casa de tu prójimo. No codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí están las leyes. Entonces, cuando Dios le da, como dije antes, Dios le da estas leyes al pueblo de Israel para que ellos sepan lo que Dios está tratando con ellos, que ellos tienen que nacer de nuevo y que a ellos es que Dios le hace la promesa de que Él mismo iba a venir a salvarlo. Y eso fue lo que pasó. Por eso estuvimos hablando de la Virgen María en estos días. Entonces, aquí ya estamos hablando, el apóstol Pablo está hablando de los dos tipos de personas que hay, de cómo se conducen los que han tenido el privilegio de ser hijos de Dios y los que todavía no conocen a Dios. Todo el mundo se jacta de que conoce a Dios, de que somos todos hijos de Dios, pero entonces vamos a ver lo que dice la palabra. Por ejemplo, ¿qué es las obras de la carne? Vamos a tomé unas clases de notas aquí porque ustedes saben que yo no soy nadie, usted me entiende, para yo poder venir hay que escribir. Entonces dice, ningún pasaje, por ejemplo, puse ningún pasaje en la Biblia traza un contraste, o sea, algo lo más opuesto, tan claro como lo que acabé de leer en Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el 26. Dice, entre la manera de vivir del creyente lleno del Espíritu Santo y la de aquel que está dominado por la naturaleza humana pecaminosa. Ahí donde leímos. Aquí vemos que el apóstol Pablo solo trata sobre las diferencias generales de la manera de vivir, al hacer hincapié en el que el espíritu y la carne están en conflicto, en la lucha que usted y yo tenemos, la lucha que usted y yo queremos obedecer, agradar a Dios, pero muchas veces tenemos esa lucha y cuando la mayoría de veces, si usted y yo no nos mantenemos en la brecha, si usted y yo no nos mantenemos orando, eso es lo que hace la gente común y corriente que se deja vencer por el mal. Pero ya cuando usted entra en la dimensión de hijo de Dios, que ya usted conoce de la Biblia, pues entonces ya usted sabe la guerra que hay. El apóstol Pablo le escribe a los efesios y le dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces, usted y yo no tenemos lucha con carne y sangre. Cuando usted tiene problemas, usted no tiene problemas con su primo, ni con su hermano, ni con su sobrino, ni con su papá, ni con su mamá. Usted tiene problemas con lo que se esconde detrás de esa persona, con el espíritu que ha poseído a esa persona. Eso es profundo ahí. ¿Entiende? Entonces, mire cómo dice que el apóstol hace hincapié en esa lucha que hay entre la carne y el espíritu. Y se la voy a poner fácil de asimilar a usted que está ahí. Por ejemplo, el que no conoce a Dios, que le han vendido que es hijo de Dios, son de esos momentos que se nos presentan a todos, que estamos tristes, estamos solos, estamos aburridos, estamos llevando a cabo nuestra vida cotidiana, ¿verdad que sí? Entonces, no hallamos qué hacer. Cogemos el teléfono y llamamos a un amigo o una amiga, o él o ella nos llama a nosotros y ahí caemos en una conversación. Entonces, pues mira, te estoy llamando para invitarte para ir allí, para que vamos a dar una vuelta, y mira que yo estoy aburrido, que yo estoy aburrida, y que qué sé yo qué. Bueno, pues usted estaba pasando por un momento, de esos momentos que todos vivimos, porque por eso siempre le decimos a usted que la Biblia
fue escrita para humanos. La Biblia se trata de que Dios nos habla por medio de ella. Son diferentes cosas, pero al fin y al cabo todo llega, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios. Entonces, usted que está pasando por esa situación, usted lo llaman, pues todo, ok, nos vamos a juntar a X hora. Ahí se van a darse su vuelta. Se fuman su cigarrillo, se beben su trago, usan su droga. No estoy hablando de todo el mundo, estoy hablando de las diferentes alternativas que el diablo le da a la gente. Entonces, en vez de usted haber cogido la Biblia cuando usted estaba pasando por esos momentos de soledad, por esos momentos de aburrimiento, por esos momentos que usted no encontraba qué hacer, había una lucha, ¿verdad que sí? Hay una lucha. Pero ¿y qué tú haces ahí sentada? Pero tú eres muy linda, pero tú tienes que ponerte muy bella, pero tú tienes que perfumarte, pero tú tienes que gozar tu vida, pero tú tienes que darte esos gustazos, pero tú tienes que exhibirte a la mujer, pero tú tienes que ponerte sexy, tú tienes que ponerte exuberante, tú tienes que ponerte esbelta, tú tienes que, o sea, esas son las cosas. Usted va a escuchar dos voces, usted va a escuchar dos alternativas. Hay una que te dice no vaya. Hay una que te dice, pero ponte a orar, ponte a leer la palabra, ponte a escuchar un mensaje cristiano, ponte a escuchar una música cristiana, ponte a hacer algo para Dios. Pero hay otra que te dice, pero no pierda tu tiempo en eso. Entonces ahí hay una lucha entre sí, en su interior, entre usted y yo. Usted me ve a mí aquí hablando de Dios. Nosotros no somos extraterrestres, nosotros no somos celestiales, nosotros tenemos esa misma lucha que usted tiene. Lo que pasa es que ya nosotros, la mayoría de veces, ya por misericordia de Dios, porque no crea usted que por nosotros, es por la gracia y la misericordia de Dios que están abiertas, los brazos de Jesucristo están abiertos ahí esperando a usted también. Entonces ya nosotros sabemos de dónde viene eso, y aunque tenemos nuestras luchas y fallamos millones de veces al día, pero no nos dejamos vencer. Por eso yo tenía eso, yo sé de lo que yo le estoy hablando a usted, ¿entiende? Porque yo pasé por eso. A mí se me decía que yo era hijo de Dios, y a mí se me enseñó que el hombre valía porque tenía dinero en el bolsillo, porque tenía una pistola enganchada, porque sabía beber, porque sabía bailar, porque tenía 10 mujeres, porque sabía pelear, y todo eso disparate que le enseñan, eso que le enseñan a usted. A usted, mujer. Recuérdese que la mujer, en Génesis capítulo 3, habla muy claro que hay una guerra abierta cuando Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios hablando con la serpiente, con el diablo. Entre la serpiente y el diablo y la mujer hay una guerra, y todos los tiros, directa o indirectamente, van a la mujer. Calcúlelo bien. La mujer sale perdiendo. Cuando no sale perdiendo con el esposo, sale perdiendo con el hijo, que sale perdiendo con esto, con lo otro. La cuestión es que todos los tiros van a la cabeza de la mujer. Entonces, por eso es que nosotros le estamos enseñando estas cosas, para que usted pueda entender en cuál de los dos partidos está usted. Si usted está dentro de los hijos de Dios o los que se llaman siendo hijos de Dios. Entonces, a estos que se llaman siendo hijos de Dios, se llama que todavía están en la carne. ¿Por qué están en la carne? Porque cuando Dios creó al hombre, los creó un muñeco, y Él sopló su vida, su aliento de vida, y ahí fue el hombre un ser viviente. Pero cuando el hombre peca, Dios se aparta del hombre, y el hombre queda exactamente con el ADN y la naturaleza de Satanás, que lo único que sabe es hacer el mal, por lo cual Jesucristo se tuvo que encarnar en María Santísima y venir y morir por nosotros. Entonces, para que usted y yo nazcamos de nuevo, para que usted y yo podamos nacer de nuevo, como les repetí anteriormente. Entonces vamos a ver lo que nos dice la Escritura, cuáles son las actitudes, qué es lo que hacen los que no son hijos de Dios, que quedan delatados ante las Escrituras. Por ejemplo, dice en Gálatas
Vamos a repetírselo ahora. Entonces, mire, en Gálatas 5, versículo 16 al 26, ahí habla bien claro lo que dice. Mire lo que dice. El apóstol Pablo escribiéndole, él le dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. O sea, no complazcan los deseos de la carne. Anden en el Espíritu. Eso lo vamos a ver entonces después que pasemos esto que estamos dando hoy, cuáles son los deseos de la carne. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahí está. O sea, la actitud, el espíritu del que ha nacido de nuevo y el que no ha nacido de nuevo es una guerra. Hay uno que te lleva a cometer el pecado, pero hay otro que el otro te lleva a alabar y a bendecir a Dios, a obedecer a Dios. ¿Entiendes? Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Ahí están, el que ha nacido de nuevo y el que no ha nacido de nuevo. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que usted quiere. Usted no ve que eso que usted hace, porque no hay nadie malo. Eso es lo bueno que yo siempre le tenemos eso. Nosotros no nos ponemos aquí a sacrificarlo a usted. No venimos a juzgarlo, no venimos a matarlo, no venimos a descartarlo a usted. Nosotros no venimos a santificarnos, a justificarnos como si nosotros fuéramos lo bueno. No, no hay seres malos, seres humanos malos. Ahora, hay dos espíritus. Hay un espíritu que es el Espíritu de Dios que nos busca para salvarnos, para hacer cosas como la que yo estoy haciendo ahora, que Dios me ha llamado a hablarle cosas importantes y buenas. Pero está el espíritu del diablo que se encarna. Ellos son dos espíritus y andan buscando cuerpo. ¿Entienden? Buscan cuerpo. Entonces, por eso que usted ve el bien y el mal, y por eso que usted ve uno que obedece a Dios y el otro que no obedece a Dios. Y por eso es que usted, que está ahí, que hace esas cosas que usted hace tantas veces que no ha podido vencer, pues por eso, porque usted hay una guerra y todavía usted no está con el Espíritu de Dios. ¿Entiende? Pues Jesucristo se lo dijo. A ustedes no les toca saber el tiempo que Dios tiene designado para esto. Y le dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en todos los confines de la tierra. Hasta que no venga el Espíritu Santo, usted no puede hacer lo bueno. Hasta que mientras usted haga esas cosas que usted no quiere hacer, bueno, pues usted tiene que apretar la pila. Primeramente tiene que pedirle perdón a Jesucristo por sus pecados para que Él envíe el Espíritu Santo, porque hasta que usted no limpie este templo que es el cuerpo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, hasta que usted no elimine por medio de la sangre de Jesucristo la simiente de Satanás que hay en usted, pues lamentablemente usted no puede recibir el Espíritu Santo y usted continúa siendo hijo de perdición. Suena un poquito duro, pero es mejor que yo se lo diga a tiempo, ¿verdad que sí? Entonces mire cómo sigue. Y dice, pero si son guiados, oiga bien, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. O sea, ya no hay ley. Usted está bajo la gracia de Dios. ¿Entiende? Usted está bajo la gracia de Dios si usted no está, si usted se deja guiar por el Espíritu de Dios. Entonces dice, y manifiesta, o sea, son evidentes, son visibles las obras de la carne. Mírenlas aquí cómo empiezan. Miren lo que empieza. Y manifiestas son las obras de la carne, o sea, son evidentes, son claras, son fáciles de discernir, de destacarla, de saber lo que el que es hijo de Dios se le nota a un lejos y el que no lo es también. Entonces mire cómo él dice, y es tan fácil de distinguir si usted es hijo de Dios. Mira con lo que hacen los que no son hijos de Dios. Mire cómo empieza. El adulterio. El adulterio es cuando usted tiene relaciones extramaritales, cuando usted tiene una relación fuera de su pareja. Por ejemplo, yo lo apunté aquí, mire, el adulterio viene de la palabra griega moicheia, es decir, relaciones sexuales de una persona casada con alguien que no es
su cónyuge. Por ejemplo, en Éxodo 20:14 vimos que no podrá tomar adulterio. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 18, le voy a tratar de leer. Mire, no quiero que usted se me aburra, pero nosotros siempre estamos a la delantera. ¿Usted sabe por qué le voy a leer cosas que son un poco repetidas? Porque la doctrina verdadera en la Biblia no se saca de un solo versículo como le sacan a usted el purgatorio, que no tiene soporte en ninguna parte. Un día de esto vamos a hablar claro de eso, del purgatorio. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 18, dice la Biblia: no cometerás adulterio, como lo vimos también cuando Dios le dio la ley a Moisés, ¿verdad que sí? Pero esto se ratifica, por ejemplo, en Mateo 5:31. Vamos a verlo. En Mateo capítulo 5, versículo 31. Mire lo que dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea, por causa de infidelidad, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Para que usted se lo sepa. Se lo voy a repetir por si acaso eso se esté dando por ahí, para que usted se lo lleve. Dice: pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser porque ella le sea infiel, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Eso es peligroso ahí, pero no me quiero salir del tema, porque quiero avanzar esto, para que usted vea qué es lo que Dios qué es lo que hace los que no son hijos de Dios. Entonces, vemos que fue el adulterio. El otro, que es la fornicación, que viene de la palabra griega porneia, es decir, conducta y relaciones sexuales inmorales. Incluye el complacerse en fotos, películas o publicaciones pornográficas. Eso lo leímos en Mateo 5:32 ahora mismo. También en Mateo 19:9, vamos a verlo. Mateo 19:9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Se lo voy a repetir, creo que no sé si lo hice bien. Dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Recuérdense que se lo estamos repitiendo en diferentes partes de la Biblia para que usted sepa que es una doctrina válida. Eso pertenece a la sana doctrina. La doctrina que le sacan a usted del purgatorio, esa es una doctrina que simplemente es de un solo versículo, y Jesucristo está hablando que cuando nosotros tenemos ese problema, que nos pongamos de acuerdo con tiempo. Y Jesucristo pone como ejemplo la corte común y corriente, la corte humana. Cuando tenemos problemas, vamos a ponernos de acuerdo antes de que lleguemos al juez, porque después que el juez llegue, ponga la sentencia, que dicte la sentencia, pues ya no va a haber tiempo de dialogar. Y eso quiere decir que usted y yo tenemos que ponernos a cuenta con Dios antes de que llegue el día del juicio, porque no hay ningún purgatorio. A los únicos que le van a quitar la purga es a los perros. ¿Entiende? Si usted tiene un perro que tiene purga, pues báñelo con negubón y con esos venenos para que se le quiten la purga, pero no hay purgatorio. La Biblia establece muy claro y dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así mismo ha dado al Hijo la autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y dice: y no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora
cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, versículo 28, por ahí, por esos lados. Eso de purgatorio, recuerden que nosotros somos valientes y nos movemos a cualquier parte del mundo a defender lo que predicamos. Sí, señor, el purgatorio no existe. Y eso de que vamos a estudiar otras cosas de María, cuando habla de que en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, cuando ve una mujer que con 12 estrellas y con esas cosas, mire, no, pero yo no, déjeme seguir con este tema, ¿ok? Estamos hablando de lo que caracteriza a los que no son hijos de Dios. Vemos que ya está el adulterio. El adulterio es usted serle infiel a su pareja. La fornicación es usted mantenerse, consumar, llevar a cabo la acción sexual con alguien sin haberse casado, pero también pueden haber cosas que, como le estuvimos hablando, que dice relaciones sexuales inmorales, incluyendo fotos, películas pornográficas y todas las cosas esas que están por ahí. No le vamos a leer muchos detalles de eso, pero ya los vimos. La inmundicia, que viene del griego akatarsia, es decir, pecados sexuales, obras, vicios malvados, incluso pensamientos y deseos del corazón. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea que esas cosas no se pueden nombrar entre una persona que se llame ser hijo de Dios. En Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por esas cosas, por el pecado, porque es una maldición, ¿entiende? Entonces, aquí vemos la lascivia. Eso es otra cosa. ¿Qué es la lascivia? La lascivia viene del griego aselgia, es decir, sensualidad, seguir los deseos y las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna. En 2 Corintios 12:21 nos dice la Biblia, 2 Corintios 12:21 nos dice, 12:21 nos dice, pues temo que cuando llegue nos halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes, que cuando yo vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Entiendes? Los pecadores, los que practican el pecado, no son hijos de Dios. Los que practican estas cosas no son hijos de Dios. Ahora, que usted caiga en una tentación, en una falla, eso es algo normal, pero tampoco puede vivir repitiéndolo a diario, porque usted tiene que tomar una decisión clara. Usted y yo tenemos que pasarle un inventario a nuestras debilidades para venir delante de la presencia de Dios y fortalecernos en ellas y cancelarla. Gloria a Dios. Entonces viene otra característica de los que no son hijos de Dios, que es la idolatría, que viene del griego eidolatria, es decir, adoración de espíritus, personas o imágenes talladas. Confianza en cualquier persona, institución o objeto que como si tuviera igual o mayor autoridad que Dios y su palabra. Eso es cuando, por ejemplo, hay muchos que tienen dinero y dicen que tienen fe, pero es porque tienen muchísimo dinero. Ahora, figúrese usted
sin nada de lo que usted tiene, a ver qué usted haría, si usted se levantaría de ahí pensando en que Dios le va a resolver. Eso es profundo ahí. La idolatría, todo lo que usted tenga en primer lugar, que no sea Dios, eso se llama idolatría. Cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que hace? ¿Se va a Facebook, se va a WhatsApp o se van de Dios? Cuando usted se levanta, ¿qué es lo que hace? ¿Se va al teléfono? Oh, no, porque yo tengo que llamar a mi primer fulanito o fulanita. Pero el primero que usted debe llamar es a Dios. Me perdona porque suena un poquito duro ahí. Ok. Hechicería. Hechicería que viene del libro del griego farmaquia, que eso viene por ahí. Investiguen lo que quiere decir farmacia para que ustedes vean. Éntrese profundo ahí. Dice, es decir, brujería, espiritismo, magia negra, adoración de demonios y uso de drogas para producir experiencias espirituales. En Éxodo capítulo 7, 11 y 22, vamos a leer unas citas, son muchas, pero recuérdense que le estamos diciendo que hay muchas citas cuando, porque eso habla claro y es demuestra que es una doctrina. La doctrina del purgatorio, eso es un texto, ya usted sabe, sacado de contexto, un texto metido en la letrina, por así decirlo. Me perdonan, pero eso es una cosa terrible, de que el purgatorio, que Jesucristo murió, el mismo Dios se hizo carne y pasó de todo. Lo mataron, mire, lo subieron en un monte alto por donde pasaba mucha gente para que lo supiera todo el mundo. Y encima de eso, cuando resucitó, lo escondieron. Eso mismo que le enseñan todos esos disparates a usted. Lo escondieron y dijeron que a lo que velaban la guardia, el sepulcro, que dijeran que él no había resucitado, sino que sus discípulos vinieron y se robaron el cadáver. Entonces para que usted venga y diga que usted va a pagar la salvación suya con 2 pesos que se lo dé. O sea que yo puedo hasta matar a alguien y guardar de esos ahorros para cuando yo me muera que vayan y me hagan una misa. No, pero yo quisiera tener tiempo para irme a reír un ratito y volver otra vez cuando yo termine de reírme. No, pero no. Ay, no. Yo no sé cómo que la gente puede creer eso. Yo no sé cómo que la gente puede creer eso. Aquí dice, Éxodo capítulo 7, versículo 11, dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Eso fue que Dios le dio una señal a Moisés y a Aarón para que fueran, para que ellos supieran que Dios le iba a respaldar, y entonces los hechiceros hicieron lo mismo. Pero al final ellos pueden imitar, pero no pueden hacer lo mismo. La vara de Aarón se lo tragó a todo, pero ese es otro tema. Gloria a Dios. Entonces vienen las enemistades, que viene del griego ekra, es decir, intenciones y acciones hostiles e intensas, antipatía u odio en extremos. O sea, las enemistades, eso lo sabemos todo el mundo, eso no hay ni que explicarlo. Pleitos. Pero déjeme decirle algo ahí. Usted sabe cuando tenemos enemistades, que le pasa algo al prójimo. Yo sabía que Dios no se quedaba sin esa. Otra vez quisiera irme a reír yo eso. ¿Usted sabe cuál es ese Dios? El Dios del infierno. Ese Dios que usted le está clamando es el Dios del infierno, porque si usted no tiene misericordia, bienaventurado, dice Dios, dice Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que le duelen el dolor del prójimo, porque a ellos le van a doler a Dios. Y si usted se alegra de lo que le pase a uno, usted se comió un cable, y 220 de alta tensión se lo comió. Pleitos, es decir, querellas, antagonismo, lucha por la superioridad. En Romanos 1:29 podemos leer un versículo bíblico para dejarlo ahí. 1:29 dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios,
contiendas, engaños y malignidades. Vamos a ponerle la ñapa en el 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con las que lo practican. En el contexto de ese texto que hay ahí viene claramente por lo que hacen la gente que esos son los resultados de los idólatras, de los que tienen los dioses fabricados. Gloria a Dios, todas esas cosas. Porque el pecado principal, por mucho que usted vea, es el pecado de la idolatría. Porque ese es el que lo para, ese es el que da a luz todos. Porque usted y yo somos creados por el Padre, salvados por el Hijo y santificado por el Espíritu Santo. Entonces los dioses de madera, de cartón y de toda esa basura que le fabriquen a usted, no lo pueden corregir, no le pueden dejar saber a usted que usted necesita salvación, que su naturaleza no es la de Dios. Lamentablemente, suena duro, pero ¿cómo hacerlo ahora que hay tiempo? Gloria a Dios. Y dice celos, es decir, resentimiento, envidia de éxito de otros, en Romanos 13:13 y 1 Corintios 3:3. Eso lo vimos claro y pelado, que son celos, ira, contienda y todas esas cosas. La ira, es decir, enojo explosivo que se inflama y se convierte en palabras o acciones violentas. Cuando usted se pone airoso por dentro, que usted se enoja con alguien por dentro, pues usted explota como una bomba en vez de bendecirlo, maldiciéndolo. Gloria a Dios. Contiendas, es decir, búsqueda de poder. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 20. Vamos a buscarlo para no dejarlo en vano. 2 Corintios capítulo 12, versículo 20. Dice, pues me temo que cuando llegue no nos halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis que haya entre vosotros, contiendas, envidia, ira, divisiones, todas esas cosas. O sea, esas son todas cosas, las características de aquellos que no conocen a Dios, de los que no son hijos de Dios. Así es que actúan. Gloria a Dios. Entonces, disensiones, es decir, la introducción de enseñanzas divisorias no respaldada por la palabra de Dios. Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos 16, 17 dice, mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Desde que usted venga a buscarle división, si usted le hace coro, usted es un demonio igual que ellos. Sonó un poquito duro, pero se lo voy a rebajar un poquito en la próxima vez. Me perdonan. Gloria a Dios. Herejías. Es decir, divisiones de la congregación en grupos egoístas. Ese grupito que nunca se encuentra bien con lo que se hace en la iglesia, que nunca se encuentra bien con lo que hace el pastor. Y lo llaman a usted por fuera. Cuando usted lo llamen por fuera, si usted no es del grupito de los demonios, usted tiene que decirle, bueno, pero vamos a llamar al pastor y vamos a hablar con el pastor. Pero no, ya eso no puede pasar de una tercera persona, porque ya eso es chisme, y eso lo hacen los hijos del diablo, los que no conocen a Dios. Dice, envidias, es decir, antipatías resentidas de otra persona que tiene algo que se desea. O sea, la envidia, algo que usted le da envidia. Eso se nota muchas veces, a veces en las clases sociales, a veces hay personas que pueden mucho y hay otros que quieren poder de esa misma manera, y hay competencia sin poder. Eso es un lío. Ahí, si nos vamos por ahí, no vamos a terminar nunca. Entonces, homicidios. Homicidio es decir, dar muerte a una persona sin el apoyo de la ley y con malicia, pero también la lengua. La lengua mata. La lengua estropea, la lengua enciende fuego, ¿entiende? Hace un desorden la lengua, ¿usted me entiende? Porque todas esas cosas las hacen los que no son hijos de Dios.
Y cuando usted recibe un chismoso, no se vista usted de hijo de Dios, que usted es igual que el chismoso. Sí, porque muchas veces vienen, ay José, tú no sabes, te voy a decir esto, pero ya tú sabes, no se lo diga a nadie, pero ya se lo han dicho a 20. Ya se lo han dicho a 20, a mí no me diga nada, a mí usted no me diga nada, que yo no tengo que saber nada, nada. A mí no me cuente vida de nadie que a mí no me interesa. Si usted me quiere contarme un problema de alguien para que le resolvamos el problema de acuerdo a como nosotros, al alcance de nosotros, usted puede venir. Pero a mí no me diga vida de nadie para que, ay José, y mira esto, míralo. A mí no me hable de eso, que a mí no me interesa saber vida de nadie. Cuando me paro en un altar a predicar la palabra, a mi misma gente de mi misma casa le digo, cuando yo vaya a predicar, a hablar la palabra, si a ustedes se les pegan un chiguetazo, pues ráquense o pellíquense o muérdanse la lengua, porque yo voy a hablar de la palabra de Dios. A mí no me cuenten chismes ni cosas de eso, porque no estamos para eso. Entonces sigue la otra, borrachera, es decir, deterioro del control físico o mental por las bebidas alcohólicas. Y quizá usted sea de esos modernos que se toman un traguito, ¿sabe por qué? Pues así se empieza, por un traguito. Yo recuerdo una vez que yo me descarrié y hay una cerveza que se ve tan bella que ni le voy a mencionar el nombre ni las otras cosas. Y por un traguito comencé yo y me fui de la iglesia por mucho tiempo. Se lo estoy diciendo. Mire, usted sabe cómo usted se descarría. Hay gente que está descarriado en la iglesia, dentro de la iglesia, le hacía Lucas. Mire, un día de estos se lo voy a dar. Lucas capítulo 15. La historia, la parábola del hijo pródigo que se fue, y aparentemente el que quedaba en la casa, eso simboliza el que está dentro de la iglesia, pero ese era el malo de verdad. Para que usted se lo sepa. ¿Sabe cómo usted sabe si está descarriado? Usted que está ahí, que se llama siendo hijo de Dios, ¿qué hizo hoy? ¿Leyó la Biblia? ¿Oró? ¿Cuál es el plan? ¿En qué está su corazón? ¿Qué aprendió hoy de la Biblia? ¿Entiende? ¿Qué le dijo Dios hoy a usted? Pero todos somos hijos de Dios, pero ni sabemos si Dios está allá en su trono. Pero todos somos hijos de Dios, en teoría. Y así comienza el descarrío. Y pobre de usted si usted se deja descarriar en la iglesia. Si se convierte en no hijo de Dios, creyendo que usted es hijo de Dios. Viviendo de un pasado y viviendo de experiencias pasadas. Pobrecito de usted y pobrecito del que le queda al lado. Sigue diciendo. Orgías, es decir, fiestas y parrandas excesivas, espíritus festivos, o sea, de fiesta, de parranda, de tigueraje, que incluyen alcohol, drogas, sexo o algo parecido. El comentario que escribí esto aquí, que dice, el comentario final que sobre las obras de la carne es severo y contundente. Cualquiera que llamándose creyente se ocupa de ese tipo de actividades queda excluido del reino de Dios, es decir, no tiene salvación eterna. Y se lo voy a repetir donde lo leímos, en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 21, dice, ahí están todas las obras de la carne. Ahí están todas las obras de la carne, que es envidia, homicidio, borrachera, orgía y esas cosas semejantes, acerca de los cuales le amonesto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Esto no se trata de que usted visite una iglesia, olvídese de eso. Que Judas anduvo en la iglesia móvil con el pastor omnisciente, y lo entregó con un beso. Que usted vaya a una iglesia, eso no quiere decir nada. La iglesia tiene usted que sacarse el inventario usted mismo por dentro y ver en qué usted piensa y ver en qué lugar usted está parado. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su futuro? Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 9, dice, miren lo que dice. Dice,
Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 dice, y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Los afeminados, ese es otro tema controversial. El hombre tiene que ser hombre y mujer. No se deje engañar del diablo. ¿Entiende? Ni los que se echan con varones, ni tanto los que se parecen a las mujeres, ni los que se echan con varones, no heredarán el reino de los cielos. Eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros, que para terminar con esta, o sea, recuérdense que estamos hablando de los hijos de Dios y lo que no son, cuáles son las dos actitudes. Y aquí se le pone punto final, que los que hacen estas cosas de las que hemos estado hablando no heredarán el reino de los cielos. Entonces, mañana viernes estaremos hablando de cómo se conducen los hijos de Dios. Hoy estuvimos hablando de las cosas que hacen los que no son hijos de Dios. Así que si usted está dentro de una de estas, pues usted órele a Dios y usted puede echar para adelante, tire para adelante, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él murió en la cruz de Calvario no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y recuérdense que usted puede buscar este mensaje en YouTube, Millones para Cristo. Y si usted quiere darle un vistazo de nuevo. Nos vemos mañana a las 10 de la noche por este mismo canal. Shalom.